Buenos días, muchas gracias por atender la charla a pesar de todas las dificultades que tenemos hoy en día. Si estáis viendo esto es porque he tenido que grabar mi charla, pero bueno, aún así espero que os paséis un buen rato escuchando un poco de lo que os quería contar. Mi nombre es Alejandro González Tudela, trabajo en el Instituto de Física Fundamental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y lo que os quería hoy contar son, bueno, primero contar un poco un nuevo tipo de leyes que surgen cuando uno intenta mirar el mundo de lo pequeño, de lo que ocurre cuando te vas a escalas cada vez más y más pequeñas, el mundo microscópico, cómo esas leyes hacen muy difícil estudiar los fenómenos que ocurren en esos sistemas y un nuevo tipo de herramientas que están surgiendo para estudiarlas, que son lo que se llama simuladores cuánticos, intentando establecer analogías un poco con el mundo clásico para que entendáis un poco el funcionamiento, cómo funcionan estas maquetas, por así decirlo, para entender el mundo microscópico. Como decía, antes de entrar en materia, pues quería un poco explicaros, situar en contexto qué quiero decir cuando digo mundo microscópico. Bueno, por decir mundo microscópico quiere decir cuando te vas a escalas muy pequeñas. Aquí hay como una serie de dibujos donde se muestran distintas escalas de longitud. Por un lado están las escalas a las que estamos habituados y más o menos todos tenemos una intuición de cómo funciona, digamos, la física o se comportan los materiales a estas escalas. En estas escalas un poco mayores todos sabemos pues, que la física está descrita por lo que llaman mecánica newtoniana. Pues, bueno, sabemos que si empujas un objeto se acelera con cierta aceleración que depende de la fuerza con la que lo empujes. Es una teoría que estaba muy bien entendida ya a finales del siglo XVII. Además, también a finales del siglo XIX se desarrolló también la teoría del electromagnetismo con el desarrollo de las leyes de Maxwell y la gente entendía muy bien ya también cómo se comportaba la luz cuando interaccionaba con los objetos alrededor, ¿no? Y un poco había el espíritu de que, de hecho, a finales del siglo XIX, que la física estaba un poco más o menos completa y que ya solo quedaban unos pocos flecos por descubrir, pero que no habría ningún avance significativo. Sin embargo, lo que ocurrió, y ahora contaré un poco más de historia, es que cuando te vas a escalas más y más pequeñas, observas fenómenos que no pueden describirse por esa física que se conocía a finales del siglo XIX. Y se necesitan desarrollar un nuevo tipo de leyes que te permitan entender este tipo de fenómenos. Y estamos hablando de escalas ya pues por debajo del micrómetro, que es como 1.000.000 de veces más pequeño que nosotros. Pero son escalas todavía de sistemas relevantes. Por ejemplo, los virus, por ejemplo el SARS-CoV tiene el orden de 0,1 micras, que es 10 veces menos que un micrómetro. Hasta escalas atómicas que son del orden de 0,1 nanómetros, que son pues 10.000 millones de veces más pequeños que nosotros, ¿no? Escalas muy pequeñas. Y estas leyes son las leyes de la mecánica cuántica. Pero dejadme que os cuente un poco cómo surgió esta idea. Pues eso, como decía, a finales del siglo XIX más o menos había casi un consenso de que toda la física se entendía, pero sin embargo había un experimento que es lo que se conocía como radiación del cuerpo negro, que básicamente se dedicaba a estudiar qué ocurre cuando tú calientas un material, por ejemplo un metal, y todos sabemos que se calienta al rojo, se dice. En resumen, se pone a emitir, básicamente lo que ocurre es que el material por estar caliente está emitiendo radiación electromagnética, está emitiendo luz, y uno puede analizar tanto pues, la intensidad de esa luz, como cuánta luz está irradiando, como su color, ¿no? Y hacer, por ejemplo, estas curvas, que son las curvas de la radiación del cuerpo negro, en el que uno pinta, por ejemplo, la intensidad de la luz irradiada por el material en función de su color, de su longitud de onda, que es básicamente lo que determina el color de esa radiación. Entonces lo que se vio es que si uno cogía las teorías del electromagnetismo, termodinámica, etcétera, que se conocían hasta ahora, esta radiación espectral debería aumentar conforme menor fuera la longitud de onda del color, o sea, cuanto más azul fuera el sistema, en función de la temperatura. Sin embargo, lo que se veía es algo como lo que ocurre en esta curva, es que conforme medías el color de la luz cada vez con una longitud de onda más y más pequeña, aumentaba, pero llegaba a un punto en el que saturaba y se hacía más pequeña. Eso era lo que se conocía como el problema de la radiación del cuerpo negro. Y es un problema que mantenía entretenidos a los físicos de esa época porque no había una manera de explicarlo con las leyes que se conocían, ¿no? La física que estaba desarrollada hasta ahora no podía explicar este fenómeno.
Entonces, por entonces había un físico que estudiaba en Múnich, que luego conoció a través de Gustav Kirchhoff, que fue el que desarrolló estas medidas de la radiación del cuerpo negro. Y bueno, estaba en un intento de explicarlo, en un acto de desesperación, como él mismo lo definió, introduce lo que se llamó la hipótesis cuántica. Él se dio cuenta básicamente que si en lugar de asumir que la radiación que emitía el material se podía emitir de manera continua para todas las frecuencias de la luz, es decir, para todas las longitudes, que podías emitir en todos los colores, si asumía que había como un sistema que era discreto, es decir, que tú solo podías emitir en ciertos valores en ciertos colores, que se denominaron cuantos de energía, pues en ese caso, pues haciendo la teoría, entonces conseguía explicar estas curvas. Y esto, pues la verdad fue una hipótesis, como él decía, que no entendía muy bien, pero que básicamente explicaba muy bien el experimento. Y eso al final lo que dio lugar fue todo un cambio de paradigma en la física y al desarrollo de una teoría que fue muy revolucionaria, que es la teoría de la física cuántica. Aquí, para explicar un poco más de física cuántica, un poco de historia, he puesto la foto de una conferencia que fue muy famosa, ocurrió en Solvay, en 1927. Era una conferencia que orbitaba, el tema era sobre electrones y fotones, y es una foto que se suele poner porque están casi todos los actores fundamentales que contribuyeron al desarrollo de esta nueva teoría cuántica, desde Max Planck, que fue el padre, pues, de esta hipótesis cuántica en 1900. Otro que seguro que os suena es Albert Einstein, que cogió también esa hipótesis para explicar otro experimento que tampoco se entendía muy bien, que era el del efecto fotoeléctrico, que es que si envías luz en un material puedes generar corriente a partir de cierta intensidad umbral. También está la teoría atómica de Bohr, que vio que básicamente los electrones, más o menos todos tenemos una idea, ¿no?, de cómo funciona el átomo. Lo visualizamos un poco como un núcleo con protones y neutrones y tienes electrones orbitando alrededor, y lo que decía esta teoría era como que los electrones no podían orbitar de cualquier manera, sino que lo hacían en órbitas concretas, también discretas de energía, que explicaba un poco también los espectros de absorción y de emisión de los átomos de estos sistemas. También estaba por aquí de Broglie, que introdujo este concepto de que pues las cosas se podían comportar como onda y materia a la vez, como si fuera luz y como si fuera materia, una cosa bastante así, contraintuitiva, que después fue formalizada por Schrödinger, que desarrolló como un formalismo matemático que explicaba esta teoría ondulatoria de la mecánica cuántica. También estaba Heisenberg, que seguro que os suena por este principio de incertidumbre, que te dice que no puedes medir, por ejemplo, con infinita precisión la energía o la posición y el momento de un átomo sin tener cierto error en las dos variables, ¿no? También Dirac y bueno, muchos otros. Aquí al final había gente muy lista, está Marie Curie también. En total creo que hay un total de 22 premios Nobel, si cuentas todas las que acudieron a esta conferencia. Y bueno, el resumen es que, ya te digo, al final entre 1900 y 1925 hubo todo un desarrollo de una nueva teoría, y que en cierta medida era una teoría muy revolucionaria porque cambiaba muchos paradigmas de pensamiento respecto a la física que se venía haciendo entonces. Esto fue una teoría súper exitosa, no solo a nivel fundamental, sino también permitió el desarrollo de muchas aplicaciones y muchas tecnologías, como por ejemplo la tecnología láser, que está basada en la emisión estimulada de luz, que fue un fenómeno que también postuló Einstein con esta teoría. Explicaba también, pues, reacciones químicas, explicaba también, ayudó a entender el comportamiento o en el desarrollo de transistores, que básicamente son toda la base de la electrónica de hoy en día. Y en definitiva, pues fue una teoría que permitió abrir el campo a entender el mundo de lo más pequeño y a empezar a usarlo para también desarrollar aplicaciones. Pero ahora quería un poco contar qué propiedades de esta teoría cuántica la hacen tan revolucionaria y tan fascinante, ¿no? De hecho, tan contraintuitiva, ¿no? Es un poco intuitiva porque ocurren cosas que son muy difíciles de extrapolar al mundo clásico que conocemos o al que estamos habituados, que podemos tocar, que podemos observar en nuestro día a día. Entonces, una de estas propiedades, de hecho quizás sería la más chocante, es lo que se conoce como el principio de superposición. El principio de superposición es algo, pues decía, muy, muy poco intuitivo, porque en física clásica uno está acostumbrado a que los objetos tengan como unas propiedades físicas bien definidas, ¿no? Pues por ejemplo sabemos que un objeto está en cierta posición, con tal orientación, y eso está siempre bien definido, ¿no? Caracteriza al objeto.
En física cuántica no es así. Y para poner el ejemplo, ponía aquí el ejemplo de, bueno, los átomos tienen una propiedad, y es que debido a que tienes como cargas orbitando alrededor del núcleo, se genera una propiedad que se conoce como de spin, en el que básicamente lo que te dice es que el átomo se puede entender como un pequeñito imán, en el que, bueno, pues puede estar orientado con cierta orientación, tiene un imán con un norte o un sur, y según la orientación pues podría estar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y si los átomos fueran un objeto cuántico, pues estarían siempre bien descritos por eso, pues por la orientación de este imán. Sin embargo, lo que te permite la teoría cuántica es que este objeto muchas veces puede describirse no solo por estar arriba o abajo, sino que puedes estar en lo que se conoce como una superposición de los dos. Podría estar arriba y abajo a la vez. Y bueno, aquí, claro, hay un problema del lenguaje, que es lo que luego llega también a mucha pseudociencia, usar estas leyes de la mecánica cuántica para extrapolar estas cosas a mundo macroscópico. Cuando decimos que está a la vez, quiere decir que en nuestro formalismo matemático se puede describir como que están en los dos sitios a la vez, pero de hecho lo que ocurre es que están en los dos sitios a la vez mientras el sistema no se observe. Es decir, aquí estamos asumiendo que el sistema no está siendo observado, y cuando digo observado no quiere decir solo que los estemos mirando, ¿no? O midiendo, ¿no? Sino que básicamente que también que no está interaccionando con otras cosas. Por ejemplo, un fotón que interacciona con el átomo podría considerarse que está observando ese átomo. Y de hecho lo que ocurre es que cuando uno empieza a medir, lo que te dice la teoría cuántica, y esto también es casi a nivel fundamental más revolucionario, a nivel de paradigma, es que, bueno, al medirlo entonces uno detecta si está hacia arriba o hacia abajo, si quiere saber en qué está, y lo hace, pero lo hace con cierta probabilidad. Es decir, según los coeficientes que acompañen a lo que se llama esta superposición, estos coeficientes lo que te dicen en el formalismo es que cuando tú hagas la medida de esta superposición, pues vas a detectar con cierta probabilidad, que viene dado por el volumen, el valor absoluto al cuadrado de estos coeficientes, pero básicamente por esos coeficientes te determinan, por ejemplo, si es una superposición con igual probabilidad, pues puedes determinar que con un 50% de veces medirás el estado con el spin hacia arriba, y con otro 50% de posibilidad lo medirás con el spin hacia abajo. Y esto es, ya te digo, no es que es algo muy muy distinto a la física que se concebía entonces, porque, bueno, hasta el siglo XIX la física se concebía como algo determinista, ¿no? Uno sabe las leyes que gobiernan los procesos físicos, por ejemplo, las leyes de la dinámica, cómo se mueven las partículas al aplicar fuerzas, y si uno conoce las condiciones iniciales del problema y conoce las leyes, uno se puede calcular la evolución y predecir con precisión pues en qué sitio estará la partícula en un momento futuro, ¿no? Eso, bueno, en sistemas que son más complicados, pues también en principio es así, solo que a veces, bueno, no se tienen perfectas conocimiento de las condiciones iniciales, pero digamos a nivel filosófico, si uno las conociera, siempre se podría predecir de manera determinista a qué estado vamos a llegar. En física cuántica eso no es así. Es decir, hay siempre una aleatoriedad que está básicamente intrínseca al sistema. Es decir, de hecho estos sistemas se usan muchas veces para generar números aleatorios, de hecho, que es una aplicación bastante útil de estos sistemas. Y esto es algo que, claro, chocaba mucho con la física, y de hecho hubo discusiones muy potentes, ¿no? En esa conferencia, por ejemplo, entre Albert Einstein, que él, por ejemplo, decía que, vale, esta teoría sería una teoría efectiva, pero que él creía que habría otra teoría por debajo que sí que fuera determinística, porque él decía algo así como que Dios no juega los dados, ¿no? Que él no deja las cosas como de manera aleatoria. Y Bohr le respondía como que dejara de decirle a Dios lo que tiene que hacer, ¿no? Era un poco una discusión. Lo que te demuestra un poco es que incluso las mentes así muy brillantes estaban un poco en shock, ¿no? por las consecuencias que te predecían esta teoría. Pero claro, a la vez, a pesar de ser tan rara, predecía los experimentos, etc. Una vez que conoces las reglas y las aplicas con consistencia, te predicen los experimentos del mundo microscópico con mucha, mucha precisión. Así que, bueno, pues fue una teoría, ya te digo, que fue muy exitosa. Claro, estas leyes, lo que ocurre también es que, y es un poco el motivo de esta charla, es que no es que solo sea compleja a nivel fundamental de entender este cambio de paradigma, es que también lo que impone es que hay una cierta complejidad computacional también a la hora de calcular las cosas. Y como pongo aquí en la diapositiva, los recursos computacionales que se necesitan para calcular problemas, sobre todo cuando tienen muchas partículas,
aumentan exponencialmente con el número de partículas, de tu sistema. Y dejarme un poco que explique lo que quiero decir. Por recursos computacionales quiero decir que si uno intentara escribir en un ordenador este sistema y calcular las leyes, pues necesitaría cada vez una memoria más grande, exponencialmente más grande, cuanto más partículas. Y también el tiempo de ejecución sería exponencialmente mayor. ¿Por qué ocurre eso? Pues ocurre precisamente por este principio de superposición. Porque imaginémonos que tenemos un átomo y queremos ver, pues eso, qué posibilidades hay de estar, cómo describir el estado de este átomo en función de su grado de libertad de spin que comentaba. Y bueno, pues claro, en el mundo clásico solo tendrías que decir si su estado está hacia arriba o hacia abajo, no habría mucho más que decir. Sin embargo, en mecánica cuántica, como puedes estar en las dos posibilidades, necesitas, por así decirlo, como dos números en tu programa del ordenador para escribirlo. Es decir, tienes que decir con qué porcentaje puedes estar arriba y con qué porcentaje puedes estar abajo. Claro, eso que para uno no es muy problema, para dos, bueno, tampoco es un problema, pero ves que las posibilidades aumentan, porque claro, el átomo puede estar arriba, abajo, abajo, arriba o los dos abajo. Y ahora lo que se necesitan, como puede haber superposiciones de todas estas posibilidades, pues claro, se necesitan 4 números para describirlo. Es decir, en tu programa de ordenador necesitarías calcular como 4 de estos números para ver cuál es la evolución de tu sistema cuántico. Y claro, ¿qué pasa? Pues que claro, esto conforme vas aumentando el número de partículas, pues se hace cada vez más y más complicado, porque pues eso, si tienes n átomos, claro, necesitas 2 por 2 por 2 por 2, n veces, que eso es un número exponencial, ¿no? Ese es 2 elevado a n de números para describir tu sistema. Y eso que, bueno, pues ahora ya hemos visto un poco con el COVID, quizá entendemos la maldición que supone la exponencial, porque cosas que, digamos, cuando tienes pocos números no te parecen tan grandes, pues si tienes un crecimiento exponencial en poco tiempo se te va de madre. Y en particular, por ejemplo, pues pensemos precisamente en un virus, ¿no? Un virus tiene alrededor de, pues, 1 millón de átomos. Entonces necesitarías, claro, 2 elevado a 1 millón de números para describir tu sistema cuántico. Pero claro, sin embargo, en todo el universo, de hecho hay como estimaciones de cuál es el número total y es del orden de 2 elevado a 232. O sea, es muy lejano, o sea, enseguida, incluso un virus, para describirlo de manera exacta, necesitarías más átomos que hay en todo el universo, más números que átomos hay en todo el universo. Es decir, se te va totalmente de madre. Enseguida, con un sistema que tenga, por ejemplo, 100 átomos, con 100 sistemas de estos de 2 niveles, es un sistema que a nivel exacto no se puede escribir en un ordenador, simplemente porque la RAM, por ejemplo, que necesitas, la memoria, pues no te vale con 64 GB de RAM o lo que sea, o sea, enseguida se te va de madre. Y entonces esto pues es un problema y de hecho, claro, uno podría pensar que esto es un problema que, bueno, quizás sea algo académico, que uno no necesita calcular problemas interesantes en el que ocurra este aumento exponencial, pero sin embargo sí que tengo que decir que bloquea la respuesta a preguntas que son muy interesantes, incluso muy interesantes a nivel práctico. Y por ejemplo aquí pongo, bueno, varios ejemplos y por ejemplo la superconductividad. La superconductividad es un fenómeno que, bueno, no sé si habréis oído hablar de él, pero es un fenómeno en el que básicamente ciertos materiales a una temperatura crítica se vuelven, es decir, baja la temperatura y de repente conducen la electricidad sin ninguna disipación. Y claro, eso es súper interesante porque quiere decir que, bueno, mucha de nuestra energía se va en el hecho de que cuando tenemos nuestros cables, pues en nuestros cables se disipa calor, ¿no? Uno toca el cable, está caliente y eso pierde energía, lo hace más ineficiente. Claro, tener un material en el que eso no pasara sería súper relevante. Y claro, pues es muy interesante, pero claro, el problema es que los superconductores así, en los que entendemos un poco el mecanismo de cómo eso ocurre, la temperatura que tienes que bajar para que eso ocurra es muy cercano al cero absoluto y claro, pues no es muy útil, ¿no? En el sentido de que si tienes que rodear tus cables con un criostato para bajar la temperatura, casi tienes que invertir más energía en hacer eso que en la energía que vas a perder por el material. Sin embargo, hay como cierta esperanza porque también se han encontrado otros materiales, que es lo que se conocen como superconductores de alta temperatura, en el que esa temperatura crítica se acerca un poco más a temperaturas ambientes, es decir, todavía están lejos, o bueno, de hecho hace un par de semanas había uno que era en temperatura ambiente, pero eran materiales en el que aplicaban mucha presión, que es otra manera de modular el sistema. Pero bueno, en definitiva, hay ciertos materiales, cierta esperanza en el que se pueda llevar a temperatura ambiente, pero el problema es que estos materiales son tan complejos, se encontraron, bueno, por así decirlo, por casualidad, bueno, hay cierta intuición detrás,
pero el mecanismo concreto por el que esa superconductividad ocurre en estos materiales no se conoce. Y no se conoce en parte porque son tan complejos que en su comportamiento no se puede predecir en el ordenador, hay que hacer aproximaciones, etc. Entonces, claro, si uno tuviera un sistema que te permitiera calcular con mucha precisión cómo es el comportamiento, quizás se podía entender el mecanismo y llevarlo para diseñar a superconductores a temperatura ambiente. Bueno, sería algo totalmente disruptivo. Pues problemas de química es tanto de lo mismo. Tienes sistemas que tienen muchos electrones, muchas partículas interaccionando unas con otras y también son muy difíciles de calcular. Y esto, bueno, pues también es complicado y de hecho muchos procesos industriales de cómo generar fármacos con cierta funcionalidad al final se tienen que hacer casi por prueba y error en el laboratorio y hace muy lento el desarrollo de estos fármacos. Si tuvieras una manera de con tu ordenador te lo calculas y básicamente sacas como el diseño de una molécula con ciertas propiedades, pues claro, podía acelerar el proceso de ciertos fármacos, de buscar mejores fertilizantes también, es otra cosa que se habla, etcétera. Y bueno, también quizás no tanto desde el punto de vista práctico, pero hay problemas también de física más fundamental, de cómo se formó la materia en el universo inicial, después del Big Bang. Y claro, lo que pasa es que esos problemas también se involucran muchas partículas interaccionando unas con otras y también son muy difíciles de calcular en el ordenador. Ahora una manera que se está haciendo para explorarlo es directamente, básicamente acelerar estos protones o neutrones y lanzarlos unos contra otros a mucha energía para simular estas condiciones. Pero claro, eso es como muy costoso. Si uno tuviera quizá un ordenador donde pudiera hacer esas simulaciones, se ahorraría tener que hacer un colisionador de hadrones de 30 kilómetros de radio, etc. O sea, sería una pregunta que te ayudaría a entender un poco mejor el universo y preguntas son más a nivel fundamental. Pero bueno, en común todas ellas tienen esta cosa de que son muy difíciles de calcular numéricamente y que bueno, ¿qué se puede hacer, no? Es una pregunta de ¿se puede hacer algo? Claro, la respuesta fácil es, bueno, lo que tenéis que hacer es coger ordenadores más grandes, ¿no? Este, por ejemplo, que pongo es un ordenador que está en Barcelona, es el Mare Nostrum, es un superordenador y básicamente todas estas cajitas son procesadores a los que uno, puede acceder desde casa, ¿no? Si tienes una cuenta. Está en una iglesia románica, bastante bonito. Claro, son sistemas que tienen que estar muy bien refrigerados porque aquí se disipa mucho calor. Y son sistemas que básicamente se dedican a resolver todos estos problemas complejos. De hecho, por ejemplo, se estima que el 70% del tiempo de cálculo de estos superordenadores se dedica a estos problemas de química, porque son tan relevantes para la industria y tan difíciles que involucran, que la gente usa mucho estos superordenadores para ello. Pero como decía, esto es una vía muerta, ¿no? Porque aunque uno pueda calcular, hacer mejor cada vez sistemas superordenadores mayores, mejorando los chips, pues al final llegas al límite exponencial. Es que enseguida el problema se te va de memorias que puedas construir en la Tierra. O sea, no hay mucho que hacer. Entonces, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo sobre este problema? Y bueno, es un problema que, ya te digo, rondaba las cabezas de varias generaciones de físicos. En particular, ya en los 80, Feynman, que fue un físico muy famoso, un físico estadounidense de Caltech, dio una conferencia que iba precisamente de cómo simular física en el ordenador, Simulating Physics with Computers. Y allí lanzó una idea que era un poco una intuición en esa época, no la formalizó, y su idea era que de alguna manera si la naturaleza no era clásica en el mundo microscópico, lo que uno tenía que hacer era construir un sistema cuántico para estudiarla. Es decir, usar la complejidad que te da la mecánica cuántica, no solo como un problema, sino usarlo como una oportunidad. Y bueno, decía también como que parece un problema maravilloso porque no parece tan fácil, ¿no? Siempre a los físicos nos gusta un poco plantearnos cosas que no son tan evidentes. Y esto, quedó un poco ahí, era una intuición, y en el 96 esa intuición fue formalizada por un físico Seth Joy, del MIT, un profesor, y en él escribió un paper en el 96 en el que básicamente explicó una manera en la que formalizar esta idea de Feynman, que básicamente consistía en escribir tus problemas de física no en un ordenador clásico, es decir, con bits que sean ceros y unos, sino escribirlo en un ordenador donde los bits puedan ser cuánticos, en el sentido que puedan tener superposiciones. Entonces, básicamente, haciendo como operaciones sobre estos bits cuánticos, igual que ahora se hacen operaciones sobre ceros y unos, pues uno puede hacer
superposiciones muy complejas que de alguna manera te calculan de manera paralela todas las posibles soluciones y te dan una solución exponencialmente más rápida que con los sistemas de ordenadores clásicos, básicamente. Esto, bueno, fue una de las cosas pues, que atrajo el campo de la computación cuántica. Aparte de los ordenadores cuánticos, tienes aplicaciones también en problemas de criptografía, porque, bueno, de hecho, un par de años antes, en el 94, básicamente un físico computacional, Peter Shor, desarrolló un algoritmo que, de hecho, usando también bit cuánticos, se dio cuenta de que era posible factorizar números primos, que también es un problema muy complejo para los ordenadores actuales, pues de manera exponencialmente más rápida. Y eso es, claro, era muy relevante porque casi todos nuestros protocolos de seguridad están basados en esos factorización de números primos. Así que llamó también la atención mucho pues, tanto de las agencias de defensa y bueno, de los estados en general. Así que atrajo mucho el interés en el campo. Esto que, bueno, es una entelequia en el 96, que también es cuando se hizo la primera propuesta de un ordenador cuántico basado en átomos, pues ahora ya se ha convertido empieza a ser una realidad. Se ha visto acelerado bastante por el hecho de que a partir de 2012-2013 un montón de compañías muy grandes, pues tipo Google, IBM, Intel, pues se han lanzado, Microsoft también, pues se han lanzado a estudiar este tipo de sistemas. No querían han percibido que puede ser una tecnología disruptiva y han abierto sobre todo muchas colaboraciones con universidades y con los laboratorios más punteros para acelerar un poco el desarrollo de estos ordenadores. Y de hecho, bueno, el año pasado, en este artículo que seguro que a lo mejor habéis oído en las noticias, se alcanzó lo que se llamaba la supremacía cuántica usando precisamente un ordenador cuántico que tiene 53 bits. Esto fue en el equipo de Google. Y bueno, esta supremacía cuántica lo que te dice era un hito en el campo que se definió como para decir una tarea en la que un ordenador clásico no puede hacer y que se puede hacer en un ordenador cuántico. Probar de manera formal eso. Y bueno, eso es un poco lo que dicen en este artículo. Hacen un cálculo, que es un cálculo que hay que decir es un poco ad hoc para este tipo de problemas, para este hito de la supremacía cuántica, en el que para hacerlo en un ordenador clásico tardarías, creo que la estimación era 2000 años y ellos lo consiguen hacer en segundos, ¿no? Entonces ahí se ve un poco la potencia que pueden tener estos ordenadores cuánticos. Claro, ¿cuál es el siguiente reto? Pues el siguiente reto pues, es pasar de estos problemas que son un poco, ya te digo, problemas un poco definidos específicamente para este hito, a resolver problemas realmente útiles. Es decir, por ejemplo, resolver reacciones químicas complejas o estos problemas de superconductividad a alta temperatura, etc. Pero claro, ¿qué se necesita? Pues lo que se necesita es una cosa que se llaman protocolos de corrección de errores, que, bueno, se puede entender un poco lo que es. Básicamente en nuestros ordenadores la información no solo está codificada en ceros y unos, sino que normalmente está codificada de manera redundante, para que si ocurre un error, pues que un 0 se transforma en un 1, esto no se te acumule conforme vayas haciendo operaciones en el ordenador. Claro, eso a nivel cuántico se sabe cómo hacerlo, existen protocolos, pero el problema es que para codificar la información muy redundante lo que hace es aumentar mucho la exigencia del número de qubits que necesitas de estos bits cuánticos para hacer el cálculo. Y en particular, claro, tienes que pasar de sistemas de 50 bits cuánticos, que ya ha supuesto un reto, a sistemas de millones de qubits. Así que, claro, esto, aunque hay, bueno, avances en el campo y la verdad que va muy rápido, pues no se plantea que ocurra en un futuro muy cercano, ¿no? Por así decirlo. Entonces la pregunta es si se puede hacer algo mientras tanto. Es decir, si se puede intentar buscar soluciones que nos permitan quizá no desarrollar ordenadores pues, universales que puedan resolver todo tipo de problemas, pero a lo mejor conseguimos resolver sistemas, a construir sistemas que permitan resolver algún tipo de problema concreto. Y esos son los simuladores o maquetas cuánticas de los que quiero hablar. Son sistemas como a mitad de escala entre un ordenador cuántico y nuestros ordenadores actuales. Son sistemas que, a diferencia del ordenador cuántico, no pueden atajar todo tipo de problemas, sino que se hacen para resolver algún tipo de problema concreto, pero que a la vez son menos exigentes a nivel de recursos. Así que eso permite sacar resultados relevantes ya con la tecnología que tenemos hoy en día. Y esto, por ejemplo, es uno de mis principales campos de trabajo. Para que entendáis un poco así la analogía de lo que queremos hacer con estas maquetas o simuladores cuánticos, quiero hacer una analogía con el mundo de la arquitectura, ¿no?
En particular, bueno, está este ejemplo de Antonio Gaudí, que fue un arquitecto catalán, ¿no? También a finales del siglo XIX, y que dejó mucho impacto en la arquitectura de Barcelona, ¿no? Que cualquiera que haya visitado, en particular, bueno, su monumento más icónico es la Sagrada Familia, que de hecho aún está por terminar. Y si uno visita el museo, de hecho, de la Sagrada Familia, encuentra que uno se puede plantear cómo a finales del siglo XIX, pues Gaudí conseguía construir y diseñar estas estructuras tan complejas y que fueran estables, ¿no? Sin ningún programa de ordenador ni nada. Entonces, si va al Museo de la Sagrada Familia, lo que encuentra es que lo que usaba era una cosa que llamaba como arcos funiculares, que básicamente lo que intentaba era simular la estructura de cargas que iban a tener estos sistemas con un sistema que era básicamente poner cuerdas y saquitos de perdigones que representaran las cargas que iban a soportar las estructuras. De manera que básicamente cuando él quería leer pues, qué estructura de cargas y encontrar qué estructura de cargas sería estable en estos sistemas, simplemente tenía que poner más saquitos de perdigones y menos y ver qué tipo de formación se le quedaba en esta maqueta invertida que tenía. Y de hecho, bueno, pues así es como construyó. Ahora, por supuesto, claro, cuando están construyéndola probablemente estén recalculando con el cálculo de estructuras, pero en resumen usaba como un sistema análogo para poder construir algo que luego reprodujera la física, por así decirlo, las cargas de estructuras, etcétera, del sistema real, ¿no? Es un poco el concepto este de maqueta para entender otro sistema. Otro ejemplo parecido es el del Estadio Olímpico de Múnich, o bueno, la ciudad olímpica en general, cualquiera que la haya visitado, yo estuve allí de postdoc, entonces íbamos bastante, pues habrá visto que tienen esta estructura que es bastante bonita, que son estructuras de acero, pero tiene como una forma así un poco curvada, con elementos puntiagudos. Pues para calcular estas estructuras él desarrolló como un sistema que se basaba como en burbujas, que te dan como también unas superficies de mínima energía, a la que luego ponía sus palitos y veía qué tipo de formas se quedaban, y después usaba lo que encontraba en estas burbujitas y en estas estructuras, en esta maqueta, para luego trasladarlo a su elemento arquitectónico real. Así que veis un poco el concepto. El concepto sería construir un sistema que no tiene nada que ver con el sistema real, pero en el que se pueden trasladar, digamos, los diseños o los cálculos que se hacen de manera natural en ese sistema análogo al sistema real que luego queremos construir o que queremos estudiar. Y esto es un poco la idea, que es lo que vamos a intentar hacer ahora en el mundo cuántico. ¿Qué elementos vamos a usar en el mundo cuántico? Es decir, Gaudí usaba estos sacos con perdigones y cuerdas, Fray Otto usaba estas burbujas con estas estructuras metálicas. Lo que se va a usar en el mundo cuántico, sobre todo las que son ahora más relevantes, son sistemas en el que se construyen maquetas prácticamente átomo a átomo. Es decir, se cogen átomos individuales y se hace que se comporten como otros sistemas que nos gustaría estudiar. Entonces, ¿qué herramientas se necesitan? Lo primero que necesitamos, evidentemente, si queremos construir una maqueta con átomo a átomo, será una manera de conseguir que los átomos estén en una región del espacio y que podamos manipularlos, ¿no? Entonces, para ello, de hecho, a finales del siglo XX se desarrollaron un montón de técnicas para conseguir que, átomos hay alrededor nuestro todo el rato, ¿no? Se viajan súper rápido, a 10.000 km por segundo. Y lo que desarrollaron, estos físicos y, muchos otros, eran una serie de técnicas que permitía hacer que estos átomos, primero, consiguiéramos confinarlos a una región del espacio. Y para ello se usaban técnicas, magnéticas, usando pues precisamente estos átomos que se comportan como un imancito, pues claro, sienten campos magnéticos y básicamente se consigue atraparlos. Y también técnicas ópticas que básicamente tienen que ver un poco con que el átomo puede, cuando la luz interacciona con un átomo, puede conseguir frenar su movimiento. Y de hecho lo que está en esta diapositiva es un poco una trampa, lo que llaman una trampa magneto-óptica, en inglés magneto-optical trap. Y lo que se ve aquí en esta nubecita azul precisamente son átomos de estroncio que han sido confinados, están en vacío y que están en una región concreta del espacio, y de hecho podemos verlos porque están emitiendo luz. Aquí los están iluminando con un láser y ellos a su vez están emitiendo luz. Así que se consiguen enfriar los átomos, atraparlos y luego enfriarlos también usando técnicas ópticas para conseguir. Cuando hablamos de enfriar un átomo, lo que queremos decir es congelar su movimiento, es decir, que pasen de moverse a 10.000 km por segundo a básicamente estar como en su estado fundamental en el que no se mueven.
y están en temperaturas por debajo del microkelvin, es decir, realmente muy cerca del cero absoluto, es decir, prácticamente no se mueven. Esto, claro, fue muy revolucionario, estas técnicas, y permitió un poco el control de estos sistemas cuánticos de manera muy robusta. ¿Qué es los siguientes avances que han ocurrido en el campo? Bueno, pues lo que se consigue es que ahora aquí los átomos están, un conjunto de átomos en esta nube, aquí muy densa, pero están un poco desordenados. Y lo que se han conseguido ahora también son desarrollar técnicas que te permiten visualizar y manipularlos de alguna manera átomo a átomo. ¿Qué herramientas se necesitan? Pues por un lado, lo que se hace es que en lugar de, bueno, aparte de tener esta trampa magneto-óptica, lo que se hace es enchufar un par de láseres que interfieren entre ellos, y eso genera un potencial periódico, genera una onda estacionaria, como si pues, la luz es una onda, ¿no? Interfieren y se genera un potencial periódico que consigue atrapar átomos en posiciones concretas del espacio, y se permite ahora con un microscopio, lo que llaman microscopio atómico, que es un microscopio con una lente muy grande, una apertura numérica muy grande, y básicamente esto es, por ejemplo, es una imagen del laboratorio en el que básicamente se consigue que los átomos estén atrapados. Esto es un array de átomos, y donde están los átomos aquí, los puntos verdes son que hay un átomo, y donde no hay punto verde es que no hay un átomo atrapado. Y básicamente aquí, como veis, la resolución es del orden de 600 nanómetros, es decir, realmente que es del orden del tamaño de las trampas de este potencial periódico. Así que se consigue básicamente ver los átomos casi de manera individual, y puedes ver cómo se mueven, etc. Además de verlos, lo que nos gustaría es claramente manipularlos, y eso también se ha conseguido, y también a nivel de un átomo individual. Y aquí, por ejemplo, este es un experimento, creo que es de 2013, 2013, que básicamente del grupo de Múnich, del instituto donde yo estuve investigando, mi postdoc, y básicamente lo que consiguen es que en estas nubes atómicas ahora puedo diseñar como patrones. Puedo hacer que en una línea aquí en el centro no haya átomos, o puedo hacer lo contrario, conseguir que los átomos se alineen en una línea. Puedo hacer cuadrados, puedo hacer estrellas, rombos aquí, incluso una letra griega, psi, que es la letra que se suele usar para describir un estado cuántico. Pero bueno, el resumen de este artículo y de lo que yo os quiero transmitir es que ya se puede decir, bueno, pues tengo un potencial periódico, y ahora coloco mis átomos como quiero. Es decir, hay un nivel control átomo a átomo de estas maquetas, y así, en base a estos sistemas, se pueden construir, digamos, maquetas que reproduzcan la fenomenología de otros sistemas. Y eso es un poco lo que quiero ilustrar ahora. Y bueno, antes de ilustrarlo, por decir que esta es una imagen, claro, muy idealizada, ¿no? Siempre se ponen imágenes artísticas, pero en el laboratorio, bueno, son sistemas mucho más complejos, suelen ocupar, bueno, todo esto es una mesa óptica, hay un montón de láseres atrapados, un montón de electrónica, lentes para focalizar, etc. Pero, bueno, se consigue tener un control de todos estos sistemas, ¿no? Son sistemas complejos, pero permiten resolver física que sería muy difícil de observar de otra manera. Entonces veamos cómo construir algunas maquetas cuánticas para entender fenómenos que son difíciles de entender, pues eso, con ordenadores de hoy en día. Una cosa que, bueno, de hecho la primera por la que se empezó a simular estos sistemas son simular sistemas de transporte electrónico. Es decir, nosotros sabemos que lo que ocurre en materiales, en sólidos por ejemplo, es que los átomos están ordenados. Entonces los núcleos de los átomos están fijos en estos sólidos, forman una red periódica, dependiendo del material pues tiene una estructura u otra, y los electrones como que pueden flotar por ahí libremente, se hibridizan los de unos con otros y forman como una nube electrónica que bueno, es lo que luego, si aplicas un voltaje o no, pues puede transportar corriente o no transportar. Y de hecho, bueno, sabemos que hay ciertos materiales que son aislantes, otros que son conductores, otros son superconductores. ¿Y cómo entender esos sistemas? Bueno, pues es complicado, porque otra vez tienes sistemas donde los átomos se mueven, interaccionan con el potencial nuclear, pero a la vez interaccionan entre ellos con una interacción de Coulomb, es decir, son cargas positivas y se repelen. Así que, ¿cómo podemos hacer una maqueta que reproduzca ese movimiento? Pues lo que podemos ver es que estos sistemas de los que hemos hablado, ahora si tú envías láseres y generas estos potenciales periódicos de la luz generan como el potencial de los iones de los núcleos de estos átomos en el material sólido. Los átomos que están atrapados en ellos y que pueden saltar de un sitio a otro por efecto túnel y se pueden mover en esta red,
pues forman, digamos, representan el papel de los electrones. Es decir, aquí mi átomo representa el papel de los electrones. Está claro que van a ser como un sistema que otra vez va a ser muy distinto al sistema actual, porque los electrones son 10.000 veces menos pesados que estos átomos, pero bueno, habrá como una equivalencia, igual que la equivalencia había entre el arco funicular y lo que luego hacía Gaudí en la realidad, pues aquí habrá otra equivalencia de escalas de energía, pero bueno, podrás ver física muy parecida. Y luego, aparte de este efecto túnel que te permite que los átomos salten de un sitio a otro, lo que ocurre es que cuando dos se encuentran en la misma trampa, básicamente colisionan y tienen una interacción entre ellos que los hace repelerse o atraerse. De hecho, se puede tunear incluso eso. Entonces, básicamente, estos sistemas de estado sólido, donde tienes núcleos ordenados y electrones moviéndose alrededor de ellos, se describen muy bien por sistemas de átomos fríos atrapados en estas redes ópticas. Y de hecho este modelo fue el primero que se implementó y tiene una propiedad interesante, y es que hay como una competición entre estos dos efectos y ocurre lo que se llama una transición de fase cuántica. Esto, que no os asuste, una transición de fase es lo que ocurre, por ejemplo, entre el agua cuando pasas de estar en hielo a estar en la fase líquida, a ser agua líquida. Sabemos que, por ejemplo, si tú tienes hielo y mueves la temperatura y empiezas a aumentarla, cuando pasas de 0 grados, ¡pum!, el agua se convierte en algo líquido. Algo ocurre así aquí, moviendo básicamente el ratio entre estos dos parámetros, que se puede controlar dinámicamente con los láseres, de hecho. Y si estás en una fase en la que la interacción entre ellos domina, pues estás en una fase que se conoce como de aislante de Mott. Los átomos se quedan fijos en su huequito de este potencial periódico y no se mueven. Es un aislante, de hecho, es la física de los aislantes. Y hay un cierto valor crítico en el que si empiezas a aumentar la energía cinética de estos átomos, el átomo pasa a tener una fase superfluida, es decir, los átomos se empiezan a mover por todos lados y de hecho se mueven como si fueran uno solo por todo el espacio. Y esto es un sistema interesante porque las transiciones de fase cuántica son muy difíciles de estudiar en el ordenador, especialmente cerca del punto crítico. Y este sistema básicamente lo permitió, de hecho fue el primer experimento que se hizo en el campo, es un experimento de 2002, o sea, hace menos de 20 años, y básicamente se vio que moviendo básicamente la intensidad de los láseres podías pasar de una fase en la que tuvieras como los átomos localizados en sitios, esta fase aislante de Mott, a una en la que los átomos estuvieran como en una nube electrónica en esta fase superfluida. Y se puede explorar esta física del transporte electrónico y de estado sólido. Y básicamente lo que a uno le gustaría es intentar entender estos sistemas, por ejemplo, estos sistemas de superconductividad de alta temperatura usando estos sistemas. Es básicamente la principal motivación del campo. Y bueno, de hecho también quería comentar que ya han empezado a dar muestras de esta idea de que pueden ir más allá de los ordenadores actuales. En particular, por ejemplo, este es un artículo de 2012, o sea, bastante reciente, y lo que cogían era este sistema cerca del punto crítico y básicamente le daban como un golpecito en el que hacían que estos electrones se tuvieran que mover y que los sacaras de su posición de equilibrio, y se estudiaba la dinámica de estos sistemas. Se estudiaba, era una magnetización aquí, básicamente es una magnitud global que se medía. Y lo importante aquí, más que la figura en sí, es que lo que pintaban aquí era, en líneas sólidas, está pintado el resultado de calcular esta evolución con el mejor supercomputador que había en la época, con los mejores algoritmos. Y como veis aquí, esta línea, esto es en función del tiempo, pues podía llegar hasta cierto tiempo. Más allá de aquí, básicamente la memoria que necesitaba el ordenador explotaba y no podían ir más allá. Sin embargo, los puntitos aquí se corresponden a medidas experimentales y se ve que el experimento lo reproduce bastante bien, pero luego puede ir más allá y puede estudiar esta relajación del sistema a su estado de equilibrio después de darle este golpecito, más allá de lo que puedes estudiar con estos sistemas clásicos de computación. Y es un poco como una primera, un poco lo que quiero es que llevéis este sabor de qué tipo de cosas o qué queremos decir cuando que se puede usar estos sistemas para estudiar física más allá de los ordenadores, ¿no? Y claro, es muy interesante porque uno no tiene que hacer nada, uno simplemente mide aquí energías, mide configuraciones y en el experimento, y sabe la física que se obtiene del sistema sin tener que hacer ningún cálculo de la física que se quiere estudiar. Otros sistemas que también se están estudiando con estos sistemas de átomos fríos son estos modelos de físicas de altas energías.
Bueno, estos sistemas, quizá, claro, esto es un poco más técnico, pero bueno, quizá lo que sepáis un poco más de física, sabéis que los sistemas atómicos, bueno, están compuestos por un núcleo que está formado por neutrones y protones y los electrones. Pero claro, sabemos que esto tampoco es son partículas indivisibles. Sabemos que a su vez los hadrones, que son los núcleos, y los neutrones y los protones, están compuestos a su vez por partículas subatómicas que se llaman quark y que están unidas entre sí por una partícula mediadora que se llaman gluones y por lo que llaman interacción nuclear fuerte. Esta teoría que describe cómo se forman estos hadrones, cómo se formaron, es la teoría de la cromodinámica cuántica, que bueno, no tengo tiempo de hablar de ella, pero lo que quería deciros es que, bueno, pues vuelve a ser una teoría que es muy compleja de estudiar y existen precisamente regímenes extremos de temperaturas, como las temperaturas que ocurrían cerca del Big Bang, o de densidades muy grandes, como en las estrellas de neutrones, donde esos sistemas son muy difíciles de estudiar y de hecho bueno, se sabe que hay una transición de que los hadrones estén como confinados, formen estados ligados a que se deconfinen y esto es muy difícil de formar como se forma este plasma que se supone que se forma cuando las temperaturas son muy extremas y bueno, hay un montón de preguntas abiertas. Ahora mismo una manera que se está intentando es también simular, sería una maqueta muy a gran escala, intentando simular estas condiciones extremas, básicamente haciendo chocar con altas energías estos neutrones, estos protones. Pero claro, otra manera sería tener estos simuladores cuánticos que te permitieran, digamos, exportar esta física a otro sistema que es más controlable y ver allí las propiedades que tiene, intentar extrapolar esas conclusiones al sistema de verdad. Y eso se ha empezado a estudiar. Claro, ahora necesitas una maqueta un poquito más compleja porque necesitas tener algo que describa los quarks, estas partículas subatómicas que son fermiones y otras partículas mediadoras que son gluones. Pero bueno, se ha empezado a estudiar cómo hacerlo. Bueno, aquí no voy a entrar en detalle, pero básicamente la idea es usar, en lugar de un solo átomo que está en estas redes ópticas, pues usar dos. Básicamente uno que juegue el papel de los quarks, otro que juegue el papel de los gluones y luego usar las interacciones entre ellos para estudiar, simular la dinámica de esta cromodinámica cuántica. Y solo decir que bueno, también se están construyendo los primeros prototipos ya, y son artículos estos, son de 2020 de hecho, creo, de 2019, son muy recientes, pero se ha empezado a mirar. Y por último decir, y esto es un poco de publicidad porque yo he estado bastante involucrado, es que otro de los objetivos sería estudiar estos problemas de química cuántica que mencionaba, que son problemas muy complejos, son problemas en los que los electrones están interaccionando con fuerzas de Coulomb, y de hecho no es nada obvio cómo simularlo con átomos fríos porque, como decía, los átomos fríos prácticamente solo hablan entre ellos cuando colisionan, colisionan cerca de una red. Y nosotros en este paper, que también es del año pasado, pues lo que diseñamos era una manera en la que estos sistemas de átomos fríos, estas redes ópticas, podían simular como todos los términos del problema de química cuántica, por ejemplo. Por un lado tienes que tener en cuenta la energía cinética de los electrones, que esto viene dado un poco prácticamente por el efecto túnel este que hablaba antes. Necesitas efectos de interacción nuclear, que lo que tienes que poner de los núcleos, que lo que tienes que poner otra vez son láseres ópticos que generen estas trampas. Y por otro lado necesitas también el término este de repulsión electrónica, que es el más difícil de obtener, y lo que usamos es también usar otro átomo adicional que sirva como de partícula mediadora de esa repulsión. Pero bueno, solo por decir que también estos todavía no se han explorado experimentalmente, pero tenemos esta primera propuesta donde damos todos los elementos de la maqueta que quieres construir. Y claro, la idea ahora sería empezar a modular estos sistemas, intentar entender cuáles son las configuraciones electrónicas de moléculas complejas sin necesidad de hacer ningún cálculo. Solo viendo las energías de estos sistemas, etcétera, y su estructura electrónica, podríamos entender la estructura electrónica de moléculas más complejas. Y ya con eso quería un poco terminar. Así serían, yo qué sé, quería dejaros como varios mensajes. O sea, espero que os haya quedado claro que, bueno, por un lado, cuando uno se va al mundo de lo microscópico, uno tiene que usar otras leyes que son distintas a las de la física que conocemos hoy en día. Son las leyes de la mecánica cuántica. Esta mecánica cuántica, pues aparte de ser extraña, introduce una complejidad computacional, porque digamos que cada vez necesitan más recursos, de hecho aumentan exponencialmente con el número de partículas.
y eso, digamos, que está bloqueando el desarrollo de tecnologías o la respuesta a preguntas muy relevantes. Y lo que hemos visto es que esa complejidad se puede usar también como una oportunidad para resolver problemas muy eficientemente, tanto por el desarrollo de estas maquetas cuánticas, que es un poco lo que he venido explorando yo, como en el futuro probablemente el desarrollo de ordenadores cuánticos que permitan resolver ya problemas con total generalidad. Así que con eso espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.